Existe una contradicción psicológica que Carl Jung observó repetidamente en su consultorio del Hospital Burg Hölzli. Los hombres que más presumían de racionalidad y control eran precisamente aquellos que colapsaban en crisis emocionales incomprensibles, mientras que las mujeres que se mostraban más dóciles y complacientes eran las mismas que desarrollaban una agresividad oculta que envenenaba sus relaciones desde las sombras. Jung notó un patrón inquietante en estos casos clínicos. Cada persona llevaba dentro de sí una fuerza psicológica del género opuesto, completamente inconsciente, que operaba como un saboteador interno. Llamó a estas fuerzas el ánima en los hombres y el animus en las mujeres, y descubrió que cuando estas energías permanecían reprimidas, no desaparecían, sino que se volvían destructivas, manifestándose en arranques irracionales, proyecciones tóxicas y una incapacidad profunda para relacionarse auténticamente con el sexo opuesto. Lo revelador de sus observaciones clínicas fue comprender que estas no eran simples influencias parentales ni condicionamientos sociales superficiales, sino estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo, patrones ancestrales de masculinidad y feminidad que habitan en todos los seres humanos independientemente de su género biológico. Jung documentó cómo los pacientes proyectaban estas imágenes internas en sus parejas, creando relaciones basadas en ilusiones inconscientes más que en la persona real frente a ellos, y cómo esta proyección generaba ciclos interminables de fascinación seguida de desilusión. Las evidencias clínicas sugerían algo aún más profundo. La represión del ánima en hombres producía volatilidad emocional disfrazada de firmeza, mientras que la negación del ánimus en mujeres generaba dependencia disfrazada de feminidad. Jung comprendió que la sociedad moderna, con sus rígidas expectativas de género, estaba creando individuos psicológicamente amputados, personas que habían sacrificado la mitad de su psique en el altar de la conformidad social, y que el precio de esta mutilación interna era la neurosis colectiva que observaba en su práctica diaria. Durante décadas de análisis clínico, Jung identificó un fenómeno psicológico que contradecía las teorías predominantes de su época. El género consciente de una persona no representaba la totalidad de su psique, sino apenas la mitad de su realidad psicológica. Los datos de sus sesiones revelaban que hombres criados en ambientes donde la sensibilidad era castigada desarrollaban una relación neurótica con sus propias emociones, experimentando arranques de sentimentalismo incontrolable en momentos inesperados, como si una personalidad femenina reprimida emergiera desde las profundidades de su inconsciente, cuando las defensas racionales se debilitaban. Estos mismos hombres describían sueños recurrentes con figuras femeninas misteriosas, mujeres que no eran sus madres ni sus parejas reales, sino representaciones arquetípicas de su propia feminidad no integrada, su ánima, buscando ser reconocida. Jung observó que estos hombres proyectaban estas imágenes internas en mujeres reales, quedando fascinados por aquellas que encarnaban aspectos de su ánima, sin comprender que estaban enamorándose de su propia sombra femenina, reflejada en el otro. Las mujeres presentaban una dinámica paralela, pero igualmente destructiva. Aquellas educadas en la sumisión y la complacencia, desarrollaban un ánimus reprimido que se manifestaba como una voz interior crítica y despiadada, un juez interno masculino que las atacaba con dureza que nunca permitirían recibir de los demás. Jung documentó cómo estas mujeres alternaban entre pasividad extrema y explosiones de opiniones rígidas y dogmáticas, como si un comité de hombres autoritarios habitara su psique y tomara control en momentos de vulnerabilidad. Los análisis de sueños revelaban que estas mujeres soñaban repetidamente con figuras masculinas múltiples, a veces como grupo de hombres amenazantes, otras como un héroe salvador, proyecciones de su ánimus no reconocido. La tensión psicológica se manifestaba cuando estas mujeres proyectaban su ánimus en hombres reales, esperando que ellos encarnaran su propia fortaleza reprimida, y luego sintiéndose traicionadas cuando los hombres reales no lograban estar a la altura de su imagen arquetípica interna. Jung comprendió que la modernidad había intensificado esta división psíquica. Mientras más rígidas eran las expectativas de género en una cultura, más violenta era la represión del ánima y el ánimus, y más neurótica se volvía la población.
observó que las relaciones románticas modernas estaban construidas sobre proyecciones mutuas, donde cada persona buscaba en el otro la mitad reprimida de sí misma, creando vínculos basados en necesidad psicológica más que en reconocimiento mutuo auténtico. Las evidencias clínicas eran contundentes. La integración consciente del ánima y el ánimus no era un lujo psicológico, sino una necesidad para la salud mental. Y la sociedad que insistía en dividir a los humanos en categorías rígidas de masculino y femenino estaba fabricando individuos psicológicamente incompletos, destinados al sufrimiento. En 1912, Carl Jung atravesó una crisis personal devastadora que lo llevó a confrontar su propio ánima de manera directa y visceral. Tras su ruptura con Freud, Jung comenzó a experimentar fantasías y visiones que amenazaban con desbordarlo, y entre esas imágenes emergió una figura femenina recurrente que hablaba con él desde su inconsciente. Jung, con la valentía de quien está dispuesto a explorar los abismos de su propia psique, no rechazó estas experiencias como patológicas, sino que decidió dialogar activamente con esta presencia femenina interior, una técnica que más tarde llamaría imaginación activa. Esta figura, a la que nombró internamente como su ánima, le reveló aspectos de sí mismo que había reprimido en su búsqueda de respetabilidad académica. Su naturaleza intuitiva, su conexión con lo irracional, su capacidad para el sentimiento profundo que había sacrificado por la claridad intelectual. Jung comprendió en carne propia que el ánima no era simplemente un concepto teórico, sino una fuerza psíquica autónoma, con voluntad propia, capaz de interferir en su vida consciente cuando era ignorada. Este descubrimiento personal lo llevó a reexaminar los casos clínicos que había documentado durante años en el Hospital Burg Olsley, donde había trabajado con pacientes esquizofrénicos cuya psicosis a menudo incluían encuentros con figuras del género opuesto que operaban como personalidades alternas. Jung comenzó a comprender que estas manifestaciones extremas en la psicosis eran versiones amplificadas de procesos normales que ocurrían en todos los seres humanos, el ánima y el ánimus como complejos autónomos que habitaban el inconsciente. Su formación como psiquiatra le dio las herramientas para distinguir entre patología y proceso psicológico normal, permitiéndole reconocer que la aparición de estas figuras contrasexuales no era enfermedad, sino una llamada del inconsciente hacia la integración. Jung estudió mitologías de culturas antiguas y descubrió que esta dualidad psicológica no era invención moderna, sino conocimiento arquetípico. Los alquimistas hablaban de la conjuntio oppositorum, la unión de opuestos representada por la boda sagrada entre rey y reina. Las tradiciones místicas orientales reconocían la naturaleza andrógina del ser iluminado. Los mitos universales presentaban héroes que debían integrar aspectos femeninos para completar su jornada, y heroínas que debían despertar su fuerza masculina para alcanzar la liberación. Jung se dio cuenta de que tenía acceso a una verdad psicológica que la ciencia moderna había olvidado. Los seres humanos no son unilateralmente masculinos o femeninos, sino que contienen ambas energías en potencia, y la negación de esta totalidad produce fragmentación psíquica. Su experiencia trabajando con pacientes de ambos géneros le mostró patrones consistentes. Hombres que reprimían su ánima desarrollaban ansiedad y depresión enmascarada como irritabilidad, mientras que mujeres que negaban su ánimus sufrían de pasividad paralizante interrumpida por explosiones de juicio crítico. Jung comprendió que él, específicamente, estaba posicionado para desvelar esta dinámica, porque había tenido el coraje de confrontar su propia psique sin censura, documentando sus encuentros con su ánima en lo que más tarde se publicaría como El Libro Rojo, un testimonio personal de la realidad autónoma del inconsciente. Jung comenzó a sistematizar sus observaciones clínicas sobre el ánima después de notar un patrón recurrente en las terapias con hombres. Aquellos que presentaban las fachadas más rígidas de masculinidad eran precisamente los que colapsaban emocionalmente con mayor violencia cuando su estructura psíquica se agrietaba.
Documentó el caso de un ingeniero en sus 40 años, un hombre que se orgullecía de su racionalidad y control emocional, quien comenzó a experimentar ataques de llanto incontrolables que no podía explicar lógicamente. Durante las sesiones de análisis, Jung guió al paciente a explorar sus sueños, donde aparecían repetidamente imágenes de una mujer joven que lo conducía hacia paisajes desconocidos, a veces como guía benévola y otras como seductora peligrosa. El hombre inicialmente resistió estas interpretaciones, insistiendo en que las mujeres en sus sueños debían representar a su esposa o su madre, pero Jung le señaló algo crucial. Estas figuras oníricas no se comportaban como las mujeres reales en su vida, sino que parecían tener una agenda propia, llevándolo hacia territorios psicológicos que su ego consciente evitaba. Jung explicó al ingeniero que estas imágenes femeninas eran proyecciones de su ánima, la personificación de su propia femeninidad reprimida que buscaba integración en la conciencia. El paciente reveló entonces que desde la adolescencia había suprimido deliberadamente cualquier rasgo que considerara femenino: la sensibilidad artística, la expresión emocional abierta, la intuición sobre los sentimientos ajenos, todo sacrificado en el altar de convertirse en un hombre respetable según los estándares de su época. Jung le mostró que esta represión no había eliminado estos aspectos, sino que los había empujado al inconsciente, donde habían formado un complejo autónomo, su ánima, que ahora exigía reconocimiento mediante síntomas neuróticos. El trabajo terapéutico consistió en que el hombre aprendiera a dialogar conscientemente con su ánima, reconociendo estos aspectos femeninos no como amenazas a su masculinidad, sino como componentes legítimos de su psique total. Jung observó que cuando el ingeniero comenzó a permitirse la vulnerabilidad emocional y a valorar su intuición tanto como su lógica, los ataques de llanto cesaron y fue reemplazados por una integración emocional más estable. Este caso ilustró un principio fundamental. El ánima en los hombres opera como mediadora entre la conciencia y el inconsciente, y cuando Jung observó que cuando el ingeniero comenzó a permitirse la vulnerabilidad emocional y a valorar su intuición tanto como su lógica, los ataques de llanto cesaron y fue reemplazados por una integración emocional más estable. Este caso ilustró un principio fundamental. El ánima en los hombres opera como mediadora entre la conciencia y el inconsciente, y cuando es reprimida, se venga produciendo estados emocionales que el ego masculino no puede controlar. Jung documentó casos similares, donde el ánima reprimida se proyectaba en mujeres reales, llevando a los hombres a enamoramientos obsesivos de mujeres que encarnaban aspectos de su propia feminidad no reconocida. Estos hombres describían a sus objetos de fascinación en términos casi místicos, atribuyéndoles cualidades mágicas que no tenían base en la realidad, porque estaban viendo reflejada su propia ánima en estas mujeres. Jung comprendió que este mecanismo de proyección explicaba por qué tantos matrimonios colapsaban después de años. El hombre despertaba un día y descubría que había estado casado con su propia proyección más que con la mujer real, y cuando la proyección se retiraba, se sentía engañado sin comprender que él mismo había creado la ilusión. La evidencia clínica era clara. Los hombres que integraban conscientemente su ánima desarrollaban relaciones más auténticas porque dejaban de necesitar que las mujeres cargaran su feminidad reprimida. Jung observó que estos hombres reportaban mayor creatividad, conexión emocional genuina y una sensación de completitud interna que antes habían buscado externamente. El ánima, cuando era reconocida y dialogada conscientemente, se transformaba de saboteadora neurótica en guía hacia la totalidad psicológica, conectando al hombre con dimensiones de su ser que la socialización masculina había intentado erradicar. Jung documentó que este proceso de integración no significaba que los hombres se volvieran femeninos en su comportamiento externo, sino que desarrollaban una relación consciente con los aspectos femeninos de su psique, accediendo a intuición, sensibilidad y conexión emocional sin perder su estructura masculina fundamental. La distinción era crucial. No se trataba de borrar las diferencias entre masculino y femenino, sino de reconocer que cada individuo contenía ambas energías y necesitaba integrarlas para alcanzar la individuación.
Jung extendió su investigación al animus, el equivalente masculino en la psique femenina, documentando casos que revelaban una dinámica igualmente destructiva cuando esta fuerza permanecía inconsciente. Una de sus pacientes, una mujer de 30 años atrapada en un matrimonio infeliz, presentaba un patrón desconcertante. Alternaba entre sumisión absoluta a las demandas de su esposo y explosiones repentinas de crítica devastadora que ella misma no comprendía de dónde provenían. Durante las sesiones de análisis, Jung exploró los sueños de la mujer, donde aparecían repetidamente grupos de hombres autoritarios que la juzgaban, o un héroe solitario que venía a rescatarla de situaciones peligrosas. Jung identificó estas imágenes como manifestaciones de su animus, la personificación de su masculinidad reprimida que existía en formas múltiples y fragmentadas en su inconsciente. La paciente reveló que había sido educada en un ambiente donde la asertividad femenina era castigada y la opinión de las mujeres desvalorizada, llevándola a reprimir sistemáticamente cualquier impulso de afirmación personal o pensamiento independiente. Jung le explicó que esta represión no había eliminado su capacidad de juicio y asertividad, sino que había creado un animus inconsciente que ahora la poseía en momentos de vulnerabilidad, hablando a través de ella con una rigidez y dogmatismo que no reflejaban su verdadera naturaleza. El trabajo terapéutico consistió en ayudar a la mujer a reconocer estos aspectos masculinos de su psique como legítimos, aprendiendo a expresar opiniones firmes y establecer límites sin esperar a que el animus inconsciente explotara destructivamente. Jung observó que las mujeres con animus reprimido desarrollaban una voz interior crítica particularmente cruel, un saboteador interno que atacaba su autoestima con una ferocidad que nunca tolerarían de otra persona. Esta voz no era simplemente internalización de críticas externas, sino una manifestación del animus no integrado, operando como un complejo autónomo. Jung documentó que cuando las mujeres aprendían a dialogar conscientemente con su animus, esta voz crítica se transformaba en una fuente de claridad mental y fuerza discriminativa, ayudándolas a pensar con independencia y actuar con determinación. La proyección del animus en hombres reales creaba patrones relacionales igualmente problemáticos. Mujeres que idealizaban a hombres como salvadores o figuras de autoridad absoluta, solo para sentirse traicionadas cuando estos hombres reales no podían encarnar el arquetipo que ellas proyectaban. Jung observó casos donde mujeres rechazaban sistemáticamente a hombres amables y empáticos, buscando en cambio parejas dominantes y difíciles, porque su animus reprimido las impulsaba hacia hombres que encarnaban la fuerza que ellas mismas se negaban a desarrollar. Este patrón perpetuaba ciclos de dependencia y resentimiento, con las mujeres esperando que los hombres les proporcionaran la asertividad y el propósito que deberían cultivar internamente. Jung estudió el animus a través de símbolos culturales y mitológicos, descubriendo que las tradiciones antiguas reconocían esta dinámica. Las diosas guerreras, como Atenea, representaban la integración del animus en lo femenino, mientras que las heroínas de los cuentos de hadas que despertaban de su pasividad encarnaban el proceso de activación del animus. Las observaciones clínicas de Jung revelaron diferencias significativas entre ánima y animus. Mientras el ánima en los hombres tendía a manifestarse como una figura singular y unificada, el animus en las mujeres aparecía frecuentemente como múltiple, un comité de voces masculinas que podían entrar en conflicto entre sí. Jung teorizó que esta diferencia reflejaba la relación histórica de las mujeres con el poder masculino. Mientras los hombres habían interactuado con lo femenino principalmente a través de la madre individual, las mujeres habían experimentado lo masculino como una estructura colectiva de autoridad patriarcal. Los datos clínicos mostraban que las mujeres que integraban su animus desarrollaban una relación más sana con la autoridad y el poder, dejando de necesitar validación masculina externa y accediendo a su propia capacidad de liderazgo y pensamiento crítico. Jung observó que estas mujeres reportaban mayor claridad mental, capacidad de tomar decisiones autónomas y una sensación de fortaleza interior que antes habían buscado en figuras masculinas externas.
El ánimus integrado se convertía en una fuente de logos, el principio ordenador y discriminativo, que complementaba el eros relacional tradicionalmente asociado con lo femenino, permitiendo a las mujeres ser tanto conectivas como autónomas, tanto empáticas como asertivas. Jung profundizó en la naturaleza arquetípica del ánima y el animus, comprendiendo que estas fuerzas no eran meramente construcciones personales, sino patrones universales enraizados en el inconsciente colectivo de la humanidad. Sus investigaciones en mitología comparada revelaron que todas las culturas antiguas habían reconocido esta dualidad psicológica bajo diferentes nombres: el yin y yang en la filosofía china, Shiva y Shakti en el hinduismo, el rey y la reina en la alquimia europea, representaciones simbólicas de la tensión entre masculino y femenino dentro de cada psique individual. Jung observó que los alquimistas medievales, quienes trabajaban tanto con sustancias químicas como con transformaciones psicológicas, describían la opus alquímica como la unión del sol y la luna, del rey y la reina, del azufre y el mercurio, todas metáforas de la integración entre ánima y animus en el proceso de individuación. Los textos alquímicos hablaban del hermafrodita como símbolo de completitud, no en sentido literal de género biológico, sino como representación psicológica del ser que había unificado los opuestos internos. Jung comprendió que estos símbolos antiguos describían procesos psicológicos reales que él estaba observando en su práctica clínica. La lucha por integrar las fuerzas contrasexuales del inconsciente era la misma lucha que los alquimistas simbolizaban en sus complejos diagramas. Las observaciones de Jung sobre el ánima revelaron que ésta operaba en etapas de desarrollo. La forma más primitiva era el ánima como Eva, la mujer como proveedora de necesidades básicas y objeto de deseo biológico. La segunda etapa era el ánima como Helena, la mujer idealizada y romántica que inspiraba pero permanecía inalcanzable. La tercera era el ánima como María, la figura espiritual que elevaba al hombre hacia dimensiones religiosas y morales. La etapa final era el ánima como Sofía, la sabiduría femenina que guiaba al hombre hacia el conocimiento profundo y la individuación. Jung documentó que los hombres en terapia frecuentemente estaban atrapados en las primeras etapas del desarrollo del ánima, relacionándose con las mujeres únicamente como objetos de necesidad o idealización romántica, sin acceder a las dimensiones más profundas de guía espiritual y sabiduría que el ánima integrada podía proporcionar. El trabajo analítico consistía en ayudar a los hombres a reconocer estas etapas y desarrollar conscientemente su relación con el ánima hacia formas más maduras. Jung observó que el animus en las mujeres también se desarrollaba en etapas, aunque con características distintas. La forma inicial era el animus como figura de poder físico, el héroe muscular o el hombre primitivo que representaba fuerza bruta. La segunda etapa era el animus como hombre de acción, el guerrero o conquistador que poseía iniciativa y propósito. La tercera era el animus como portador del logos, el profesor o sacerdote que representaba conocimiento y significado. La etapa final era el animus como guía espiritual, el sabio anciano que conectaba a la mujer con las profundidades del inconsciente colectivo. Las mujeres en análisis frecuentemente proyectaban estas etapas en hombres reales, buscando parejas que encarnaran el nivel de desarrollo de su animus, sin comprender que estas cualidades debían ser cultivadas internamente. Jung documentó que la integración del animus permitía a las mujeres acceder a su propia autoridad interna, desarrollando capacidad de pensamiento independiente y acción deliberada sin necesitar validación masculina externa. Los análisis de sueños proporcionaban evidencia directa de estas dinámicas arquetípicas. Los pacientes reportaban encuentros oníricos con figuras del género opuesto que exhibían características específicas correspondientes a estas etapas de desarrollo. Jung comprendió que el inconsciente utilizaba estos símbolos para comunicar el estado de integración del ánima y el animus, mostrando a través de imágenes qué aspectos de la psique contrasexual necesitaban atención consciente. Las investigaciones de Jung en religiones comparadas revelaron que las tradiciones místicas habían reconocido esta necesidad de integración. Los santos cristianos hablaban de la unión mística con Cristo como el novio celestial,
una metáfora del ánimus integrado en místicas femeninas. Los sufis islámicos describían al amado divino en términos que evocaban el ánima. Los textos tántricos hindúes presentaban la unión de Shiva y Shakti como el objetivo de la realización espiritual. Jung reconoció que estas tradiciones espirituales estaban describiendo procesos psicológicos profundos usando lenguaje religioso, y que la psicología analítica proporcionaba un marco científico para comprender lo que las tradiciones antiguas habían intuido simbólicamente. La evidencia clínica y mitológica convergía en una conclusión. El ánima y el ánimus no eran patologías, sino estructuras fundamentales de la psique humana, y su integración no era opcional, sino necesaria para alcanzar la totalidad psicológica que Jung llamaba el self. Las implicaciones de los descubrimientos de Jung sobre el ánima y el ánimus se extendían mucho más allá de la terapia individual, revelando una crítica profunda a la organización social moderna basada en roles de género rígidos. Jung observó que las sociedades que imponían expectativas estrictas sobre lo que significaba ser hombre o mujer estaban creando epidemias de neurosis, forzando a los individuos a reprimir la mitad de su potencial psicológico para conformarse a estereotipos culturales. Los datos clínicos mostraban que esta represión sistemática producía consecuencias devastadoras. Hombres que desarrollaban alexitimia emocional, incapaces de identificar o expresar sentimientos, porque habían aprendido que la sensibilidad era incompatible con la masculinidad. Mujeres que sufrían de parálisis decisional y dependencia crónica, porque habían internalizado que la asertividad y el pensamiento independiente eran transgresiones a la feminidad. Jung comprendió que la cultura moderna estaba cometiendo un error psicológico fundamental al confundir el género biológico con la totalidad de la identidad psicológica, asumiendo que ser biológicamente masculino significaba que la psique debía ser exclusivamente masculina, y que ser biológicamente femenina requería una psique puramente femenina. Esta confusión producía individuos fragmentados que habían sacrificado dimensiones enteras de su ser en el altar de la conformidad de género. Las observaciones de Jung revelaban que los individuos más saludables psicológicamente eran aquellos que habían logrado integrar su ánima o ánimus sin abandonar su identificación consciente de género. Hombres que podían acceder a sensibilidad e intuición sin dejar de ser masculinos en su orientación fundamental. Mujeres que podían manifestar asertividad y pensamiento crítico sin perder su feminidad esencial. Esta integración no borraba las diferencias entre masculino y femenino, sino que las enriquecía, permitiendo que cada persona expresara la totalidad de sus potencialidades psicológicas. Jung documentó que las relaciones románticas modernas sufrían precisamente porque cada persona buscaba en el otro la mitad reprimida de sí misma, creando dependencias neuróticas más que uniones genuinas entre dos individuos completos. Los hombres con ánima no integrada necesitaban que las mujeres proporcionaran toda la sensibilidad emocional y conexión relacional en la pareja, cargándolas con una responsabilidad psicológica que no les correspondía. Las mujeres con ánimus no integrado esperaban que los hombres proporcionaran toda la dirección, propósito y autoridad en la relación, creando dinámicas de dependencia disfrazadas de complementariedad. Jung comprendió que la verdadera complementariedad en las relaciones requería que cada persona fuera psicológicamente completa, habiendo integrado tanto su masculinidad como su feminidad interna, para poder entonces relacionarse desde la totalidad más que desde la carencia. Las implicaciones para la crianza de los hijos eran evidentes. Los padres que reprimían expresiones emocionales en los niños varones estaban condenándolos a una relación neurótica con su ánima, mientras que las madres que desalentaban la asertividad en las niñas estaban saboteando el desarrollo saludable de su ánimus. Jung observó que los niños naturalmente expresaban tanto cualidades masculinas como femeninas, antes de que la socialización los forzara a especializarse unilateralmente en uno u otro polo. Los niños pequeños podían ser tanto sensibles como asertivos, tanto intuitivos como lógicos, hasta que la presión social los obligaba a reprimir aspectos de su naturaleza para conformarse a expectativas de género.
Jung argumentó que una educación psicológicamente saludable debería permitir que los niños desarrollaran tanto su género consciente como su contrasexualidad inconsciente, preparándolos para la eventual tarea de integración que enfrentarían en la adultez. Las observaciones clínicas de Jung revelaban que la crisis de mediana edad, tan común en ambos géneros, frecuentemente representaba el momento en que el ánima o el ánimus reprimidos exigían reconocimiento, produciendo crisis existenciales que forzaban a los individuos a confrontar las partes de sí mismos que habían negado durante décadas. Los hombres de mediana edad que abandonaban carreras corporativas para perseguir expresión creativa estaban respondiendo a la llamada de su ánima ignorada. Las mujeres que de repente se rebelaban contra matrimonios sofocantes estaban escuchando finalmente a su ánimus demandando autonomía. Jung comprendió que estas crisis no eran patologías, sino intentos del inconsciente de restaurar el equilibrio psicológico, oportunidades para la individuación que la sociedad frecuentemente interpretaba como fracasos personales en lugar de procesos de transformación necesarios. Jung profundizó en los mecanismos psicológicos mediante los cuales el ánima y el ánimus operaban en el inconsciente, revelando dinámicas que explicaban patrones relacionales destructivos repetidos en la sociedad moderna. La proyección del ánima y el ánimus funcionaba como un mecanismo de defensa sofisticado. Cuando un hombre reprimía su ánima, su psique inconscientemente buscaba esta energía femenina en el mundo externo, proyectándola en mujeres reales y creando fascinaciones intensas basadas no en la persona real, sino en la imagen arquetípica que él necesitaba recuperar. Jung documentó casos donde hombres desarrollaban obsesiones románticas instantáneas con mujeres que apenas conocían, describiendo a estas mujeres en términos místicos y atribuyéndoles cualidades casi sobrenaturales de comprensión y conexión emocional. Estos hombres estaban experimentando no amor genuino, sino proyección del ánima, enamorándose de su propia feminidad reprimida reflejada en el otro. Las consecuencias de esta proyección eran predecibles. Después del periodo inicial de fascinación, cuando la mujer real inevitablemente no lograba encarnar la imagen arquetípica proyectada, el hombre experimentaba desilusión profunda y frecuentemente culpaba a la mujer por engañarlo, sin comprender que el engaño había sido autoinfligido. Jung observó que los matrimonios construidos sobre estas proyecciones colapsaban cuando la realidad finalmente penetraba la ilusión, dejando a ambas personas confundidas sobre qué había salido mal. La dinámica con el ánimus proyectado seguía un patrón paralelo. Mujeres que idealizaban a hombres como figuras de autoridad absoluta o salvadores heroicos estaban proyectando su propio ánimus no integrado, esperando que estos hombres les proporcionaran la dirección, propósito y fortaleza que ellas mismas no se permitían desarrollar. Jung documentó casos donde mujeres inteligentes y capaces se volvían inexplicablemente dependientes y pasivas en presencia de hombres que encarnaban su ánimus proyectado, comportándose de maneras que contradecían completamente su competencia en otras áreas de la vida. Estas mujeres estaban bajo el hechizo de su propia masculinidad inconsciente, entregando su poder personal a hombres que representaban aspectos de sí mismas que habían sido enseñadas a reprimir. Jung comprendió que la proyección no era simplemente un error perceptual, sino un mecanismo psicológico con propósito. El inconsciente utilizaba la proyección para señalar aspectos de la psique que necesitaban integración, convirtiendo las relaciones románticas en espejos que reflejaban contenidos inconscientes. El trabajo analítico consistía en ayudar a los pacientes a reconocer sus proyecciones y retirarlas conscientemente, un proceso doloroso que requería admitir que las cualidades fascinantes atribuidas al otro eran en realidad aspectos propios no reconocidos. Jung observó que cuando un hombre retiraba la proyección del ánima de una mujer real, frecuentemente experimentaba una pérdida de la fascinación romántica, pero ganaba la posibilidad de relacionarse con la persona actual más que con su fantasía, y simultáneamente recuperaba acceso a su propia sensibilidad e intuición. Las mujeres que retiraban la proyección del ánimus de los hombres experimentaban inicialmente una pérdida de la sensación de estar protegidas o guiadas, pero descubrían su propia capacidad de autoridad y dirección. Jung documentó que los individuos que habían integrado suficientemente su ánima o ánimus desarrollaban relaciones basadas en reconocimiento mutuo, más que en necesidad psicológica,
relacionándose desde la completitud más que desde la carencia. Las observaciones clínicas revelaban que el ánima y el ánimus también funcionaban como mediadores entre la conciencia y el inconsciente, operando como puentes psicológicos que permitían la comunicación entre estas dos dimensiones de la psique. Jung notó que los pacientes que habían establecido una relación consciente con su ánima o ánimus reportaban mayor acceso a la creatividad, intuición y sabiduría del inconsciente colectivo. El ánima en los hombres funcionaba como guía hacia las profundidades, conectándolos con dimensiones emocionales y espirituales que la racionalidad consciente no podía alcanzar. El ánimus en las mujeres proporcionaba estructura y discriminación, ayudándolas a dar forma conceptual y dirección consciente a las intuiciones emergentes del inconsciente. Jung comprendió que la integración del ánima y el ánimus no significaba eliminar estas estructuras, sino establecer una relación dialógica consciente con ellas, permitiendo que funcionaran como aliadas en el proceso de individuación, más que como saboteadoras neuróticas. Los análisis de Jung revelaban que los sueños proporcionaban retroalimentación continua sobre el estado de integración del ánima y el ánimus. Sueños donde estas figuras aparecían como hostiles o amenazantes indicaban resistencia consciente a la integración. Sueños donde aparecían como guías o compañeros sugerían progreso en el proceso de individuación. Jung enseñó a sus pacientes a prestar atención a estas imágenes oníricas como comunicaciones del inconsciente sobre el trabajo psicológico que necesitaba realizarse. Jung identificó que las instituciones religiosas y sociales de Occidente habían desarrollado sistemas elaborados para reprimir la integración consciente del ánima y el ánimos, perpetuando la división psicológica que generaba individuos dependientes y controlables. La Iglesia cristiana, con su énfasis en roles de género estrictamente definidos y su asociación de lo femenino con la tentación y el pecado, había construido una estructura ideológica que patologizaba la expresión del ánima en los hombres religiosos. Jung observó que los santos cristianos que reportaban visiones místicas frecuentemente experimentaban encuentros con figuras femeninas divinas, manifestaciones de su ánima buscando expresión dentro de un marco religioso que prohibía la integración consciente de lo femenino. La veneración de la Virgen María en el catolicismo representaba un reconocimiento inconsciente de la necesidad del ánima, pero esta necesidad era proyectada hacia una figura externa e inalcanzable, más que integrada en la psique masculina. Jung comprendió que el celibato clerical era en parte un mecanismo para evitar la confrontación con el ánima. Al prohibir las relaciones con mujeres reales, la Iglesia también evitaba que los hombres religiosos tuvieran que enfrentar sus proyecciones y reconocer su propia feminidad interna. Las mujeres religiosas enfrentaban una represión aún más severa de su ánimus. Se esperaba que fueran pasivas, obedientes y desprovistas de voluntad propia, entregando cualquier autoridad o iniciativa personal a figuras masculinas de autoridad eclesiástica. Jung documentó que las monjas que reportaban experiencias místicas frecuentemente describían uniones espirituales con Cristo como el novio divino, proyecciones de su ánimus reprimido en una figura masculina celestial, porque no se les permitía desarrollar su propia autoridad y propósito terrenal. La estructura patriarcal de la religión organizada servía para mantener esta división. Los hombres monopolizaban el acceso al logos divino, la palabra y la autoridad, mientras que las mujeres eran confinadas al servicio emocional y la devoción pasiva. Jung observó que esta estructura religiosa reflejaba y reforzaba la represión del ánima y el ánimus en la sociedad secular. Los hombres debían ser lógicos, autoritarios y desprovistos de sentimiento profundo. Las mujeres debían ser emocionales, sumisas y desprovistas de pensamiento independiente. Las instituciones sociales modernas habían secularizado esta división sin fundamentalmente alterarla. La educación separada por género en muchas culturas perpetuaba la especialización psicológica unilateral. Los roles laborales estratificados por género mantenían a hombres y mujeres en dominios psicológicos separados. Las expectativas matrimoniales asumían que hombres y mujeres eran psicológicamente complementarios porque eran psicológicamente incompletos, cada uno necesitando al otro para acceder a la mitad reprimida de la experiencia humana.
Jung comprendió que este sistema social tenía una función política. Individuos psicológicamente fragmentados eran más fáciles de controlar que individuos integrados y completos. Los hombres con ánima reprimida canalizaban su energía emocional no integrada hacia lealtades tribales, nacionalismo y guerras. Las mujeres con ánimus reprimido permanecían económicamente dependientes y socialmente subordinadas. La integración consciente del ánima y el ánimus representaba una amenaza a este orden social, porque producía individuos que no necesitaban validación externa ni autoridad externa para sentirse completos. Jung observó que los movimientos sociales que desafiaban roles de género tradicionales generaban resistencia violenta precisamente porque amenazaban la estructura psicológica sobre la cual se construía el control social. Las tradiciones esotéricas y místicas habían preservado conocimiento sobre la integración del ánima y el ánimus precisamente porque operaban fuera de las instituciones religiosas ortodoxas. La alquimia, el gnosticismo, el sufismo místico y el tantra hindú todos reconocían la necesidad de unificar los opuestos internos como parte del camino espiritual. Jung comprendió que estas tradiciones marginales habían mantenido viva una verdad psicológica que la religión institucional había reprimido. La completitud humana requería la integración de masculino y femenino dentro de cada psique individual. La evidencia histórica mostraba que las figuras religiosas que habían logrado cierto grado de integración del ánima o ánimus frecuentemente eran consideradas heréticas o peligrosas. Místicas cristianas que hablaban con autoridad propia eran sospechosas de brujería. Santos que expresaban devoción emocional intensa eran vistos con sospecha. Jung reconoció que su trabajo psicológico representaba una forma de recuperar este conocimiento antiguo en términos científicos modernos, proporcionando un marco que permitía a los individuos integrar el ánima y el ánimus, sin necesidad del lenguaje religioso que llevaba siglos de represión institucional. La revelación final de Jung sobre el ánima y el ánimus trasciende la terapia individual y se convierte en un llamado a la transformación social. La crisis psicológica moderna, la epidemia de relaciones fallidas, la fragmentación identitaria y la polarización de género no son problemas aislados, sino síntomas de una amputación psicológica colectiva, donde millones de personas han sacrificado la mitad de su potencial humano en el altar de la conformidad de género. Jung demostró que cada hombre lleva dentro de sí una mujer completa, su ánima, con toda la sensibilidad, intuición y conexión emocional que la socialización masculina intentó erradicar. Y cada mujer lleva dentro de sí un hombre completo, su ánimus, con toda la asertividad, claridad mental y autoridad que la socialización femenina intentó suprimir. La integración consciente de estas fuerzas contrasexuales no es un lujo psicológico ni una curiosidad terapéutica, sino la diferencia entre vivir fragmentado y neurótico o alcanzar la individuación y la totalidad del self. Jung comprendió que las personas que rechazan explorar su ánima o ánimus están condenadas a proyectar estas energías en otros, creando relaciones basadas en necesidad psicológica más que en conexión genuina, buscando eternamente en parejas externas lo que solo puede encontrarse mediante el viaje interior hacia la integración de los opuestos. Los datos clínicos son contundentes. Los individuos que establecen una relación consciente con su ánima o ánimus reportan mayor creatividad porque acceden a dimensiones de la psique previamente bloqueadas, relaciones más auténticas porque dejan de necesitar que otros carguen sus proyecciones, y una sensación de completitud interna que elimina la dependencia neurótica de validación externa. La relevancia de estos descubrimientos se magnifica en la era contemporánea, donde las redes sociales amplifican las máscaras sociales y los roles de género se vuelven simultáneamente más rígidos y más confusos, produciendo una generación atrapada entre expectativas tradicionales y nuevas posibilidades, sin un mapa psicológico para navegar esta transición. Jung proporciona ese mapa. El camino no es eliminar las diferencias entre masculino y femenino, ni forzar a todos hacia una homogeneidad de género,
sino reconocer que cada psique individual contiene ambas energías y que la salud psicológica requiere integrarlas conscientemente. El trabajo comienza con la honestidad brutal de reconocer qué aspectos del género opuesto has reprimido en ti mismo. Los hombres deben preguntarse qué sensibilidades, intuiciones y conexiones emocionales sacrificaron para ser aceptados como masculinos. Las mujeres deben cuestionar qué asertividad, pensamiento independiente y autoridad personal enterraron para conformarse a expectativas femeninas. El siguiente paso es dialogar conscientemente con estas partes reprimidas, prestando atención a los sueños donde aparecen figuras del género opuesto, reconociendo los momentos cuando el ánima o el ánimus toman control y producen reacciones emocionales que el ego consciente no comprende. La integración no ocurre mediante la lectura de teorías, sino a través del trabajo analítico profundo, la confrontación honesta con la sombra contrasexual y la valentía de expresar aspectos de ti mismo que la sociedad te enseñó a ocultar. Jung nos deja con una verdad ineludible. La completitud psicológica, la individuación, el contacto con el self. Todo esto requiere que abraces tanto tu masculinidad como tu feminidad interior. Que reconozcas que eres más vasto y complejo que cualquier rol de género pueda contener. Y que la integración de los opuestos internos no te hace menos hombre o menos mujer, sino más completamente humano. La pregunta que cada persona debe responder es si tiene el coraje de emprender este viaje hacia la totalidad, o si preferirá permanecer fragmentado, proyectando su mitad perdida en otros, y buscando externamente lo que solo puede encontrarse dentro.